Muy buenos días. Ángela Rivero Casal, de la Red Itiner, Lucía Laín, comisaria de la exposición, miembros de la Corporación Municipal, medios de comunicación, amantes de la fotografía, amigos de la cultura. Muy buenos días. Es un placer darles la bienvenida a la inauguración de Jordi Socias, al final de La Escapada. Una exposición itinerante que forma parte de la Red Itiner 2025 de la Comunidad de Madrid, organizada por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte. Esta exposición realiza un intenso y esclarecedor recorrido por la trayectoria vital y profesional del fotógrafo y editor gráfico barcelonés Jordi Socias. La selección de fotografías abarca desde mediados de los años 70 hasta la actualidad e incluye varias piezas inéditas. El cine es uno de los temas recurrentes de la muestra en su acepción más amplia, ya sea por los retratos a cineastas de la talla de Francis Ford Coppola, Pedro Almodóvar o Fernando Fernán Gómez, o por la captura de ese momento único con un cine de fondo, con unos fotocromos de películas en una calle. No es de extrañar que el título elegido para la muestra sea Al final de la escapada, tomando de la icónica película de la Nouvelle Vague, La nueva ola, un movimiento del que el propio Socias se considera heredero. Los orígenes de su mirada fotográfica están vinculados al cine. Desde niño, sus ojos, como los de aquel inolvidable Antoine Doinel, de los 400 golpes, de nuevo la Nouvelle Vague, se educaron con los encuadres de las películas de los años 50, asistiendo a sesiones cerca de su casa en el barrio de la Sagrada Familia barcelonesa. Desde 1980, Socias se curte como foto fija en decenas de películas, trabajando junto a Fernando Trueba o Pedro Almodóvar. Pero Jordi Socias es mucho más que un fotógrafo de cine. Ha sido un testigo excepcional de un cambio de siglo que, como sus propias imágenes, está lleno de luces y sombras, de grises, negros y algunas notas de color. A lo largo de los últimos 50 años ha estado pegado a una cámara, convirtiéndose en uno de los mejores retratistas de nuestra historia. Su trayectoria, además de al cine, ha estado ligada a los medios de comunicación, primero con Cambio 16 y a partir de 1996 con El País Semanal. Esta labor en diarios y semanarios de primera fila le dio la oportunidad de retratar a las personalidades más relevantes del panorama cultural internacional. Aquí, en esta sala, podemos disfrutar de su dominio del retrato. Ha inmortalizado la mirada y la esencia de personalidades sin las que no se entendería el siglo XX, y sus imágenes son auténticos espejos del alma. Jordi Socias es un maestro capturando el instante decisivo, aquel en el que el retratado nos muestra, mucho más allá de la apariencia, su esencia y diría incluso sus secretos, sus sentimientos ocultos. Su mirada es cosmopolita, mostrando escenas callejeras de grandes ciudades donde los transeúntes, los ciudadanos de a pie, aparecen como parte de una secuencia cinematográfica. Aunque es un maestro en el retrato de grandes personalidades, no es menos intenso ni certero tomando el pulso a las calles, a las gentes anónimas que se han cruzado con su objetivo. Observador nato, no es raro ver en sus imágenes vetas de ingenio y sentido del humor que son también marcas de la casa. Ahora solo nos queda adentrarnos en cada imagen, ver las muchas capas y lecturas que esconde una simple y no tan simple instantánea. En este paseo por la historia reciente, entre rostros archiconocidos y anónimos, no es difícil imaginar una historia o una película detrás de cada imagen. No puedo despedirme sin dar las gracias una vez más a la Comunidad de Madrid y a su ejemplar programación de la Red Itiner, que acerca propuestas de gran calidad a toda nuestra comunidad y que recupera obras y artistas de la talla de Socias. Ahora, sin más, cedo la palabra a Lucía Laín, comisaria de la exposición, que seguro que nos cuenta mucho y mejor que yo los detalles y los intríngulis de esta exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Santiago. Gracias por haber venido. Me siento muy honrada. Mejor que tú, no sé, porque lo has hecho muy bien. Estoy ya muy acostumbrada a inaugurar exposiciones y se nota cuando alguien lo siente, aunque seas un recién llegado. Has transmitido perfectamente la esencia de esta exposición. Me siento especialmente emocionada porque, bueno, Alcalá de Henares para mí es un lugar muy especial. Vengo del mundo del cine, la documentación, documentales sobre todo, y poco a poco me fui especializando en la historia de la fotografía
Y en buena medida fue cuando hice una película con Carlos García Lix y Alberto García Lix. Nos adentramos en el universo de Alfonso, el fotógrafo, de los tiempos de los años 20, 30, todo un siglo XX, y comencé a venir aquí al Archivo General de la Administración, donde conocí a Publio López Mondéjar, historiador de la fotografía, y a partir de ahí ya no hubo vuelta atrás. Yo siempre me he centrado muchísimo en el siglo XX, y cuando la Comunidad de Madrid me ofreció comisariar Jordi Socias, para mí fue algo muy especial, porque era una manera, si bien había trabajado con fotógrafos contemporáneos, era una manera de adentrarme más en lo que es la época de la transición hasta nuestros días, desde el fotoperiodismo, que es una de mis especialidades. No pude resistirme a este ofrecimiento y me puse manos a la obra. Estuve un año visitando su estudio. Como digo en el catálogo, al adentrarme en su universo siempre suena música, el jazz está presente, pero no solo el jazz, sino la música alternativa de los años 80, 90. Tenemos mucho en común musicalmente, y con esa banda sonora siempre presente nos pusimos a investigar, a rastrear todos sus negativos. Estuvimos durante, ya digo, muchos meses buceando en su archivo. Perdón, normalmente no se inaugura con el bolso, es que me está como molestando. Si me lo dejas ahí, gracias. Perdóname, es que de pronto digo esto no. Bien, pues entonces nos adentramos en este archivo. Voy a hablar un poco desde un punto de vista más personal, porque como Santiago nos ha hecho esta primera bienvenida tan bien descrita, me voy a remitir un poco a hablar desde el cariño a Jordi, porque él ahora mismo no ha podido venir, entonces hablé con él ayer y muy gracioso me dijo, siempre con su humor, pero lo dijo de manera muy sentida: por favor, un saludo a la vecindad de Alcalá de Henares. Entonces os lo traslado, recordando esos momentos de búsqueda en su archivo, rastreando cada negativo, en la mesa de luz, peleándonos, esta foto sí, esta no. La selección ha sido muy difícil porque es, como bien ha dicho Santiago, es un testigo él ha estado 50 años tras la cámara y es un testigo de estos primeros años de transición española. Es un testigo de la movida madrileña, fue editor gráfico, estuvo muy involucrado en Madrid Me Mata, revistas míticas, algunos de los ejemplares los hemos podido rescatar para traerlos aquí de su propia colección, que es una maravilla. Se ha codeado con los grandes. Me ha gustado mucho ver cómo vais a poder comprobar que son retratos de grandes figuras de la cultura no nacional, sino internacional, y ha puesto en primera fila también a nuestros ilustres actores, escritores, músicos, los ha puesto casi al mismo nivel de los grandes internacionales. Y todos ellos están retratados, algunos son retratos de estudio, han ocupado las primeras páginas de Madrid, de Cinemanía, del País Semanal, Cambio 16 en la transición, sobre todo el País Semanal, fue editor en El País durante décadas, y son fotos que, si bien algunas están hechas en estudio, otras las ha tenido que improvisar en esos viajes que ha hecho con Juan José Millás, Manuel Vicent, Maruja Torres, grandes plumas de nuestra historia periodística, y él siempre ahí observando. Yo le decía: Jordi, ¿cómo haces las fotos? A lo mejor eran en un hotel y de pronto a Borges, al otro, lo improvisaba. O sea, no son fotos en las que él haya tenido 3 días para, en algunos casos sí, algunas que son más conceptuales, pero casi todas están hechas muy... una vez hecha la entrevista, él estudiaba el personaje y ahí decía: ya sé dónde lo quiero, sitúes en esta ventana, pum, disparaba, y tenía un retrato que es digno de un retrato de galería de ilustres cuando está hecho desde el fotoperiodismo, más en primera línea, ¿no? Su capacidad técnica, sobre todo, yo creo que Jordi es una persona, yo lo veo un poco como un halcón, con esa mirada, y muy decisivo, muy certero, y apenas en los negativos no es que hubiera 80 tomas, sino como con 2, 3 ya tenía una obra maestra. El poder estar aquí también gracias a Luis por también intermediar en toda esta puesta en escena, el equipo que lo ha montado de Itiner, Ángela en su representación. No puedo estar más a gusto, y esta sala que es tan especial y tan bonita,
en una ciudad tan especial para mí, pues creo que no puede ser mejor broche para cerrar toda esta itinerancia que ha supuesto un año por la Comunidad de Madrid, gracias a la red Itiner, viajando como una estela de lo que fue la inauguración principal en la Sala Canal Isabel II, no sé ya si fue hace 2 años, he perdido la noción del tiempo, que es ahí donde estuvimos inaugurando con Jordi y a la que fueron miles de personas. Bueno, realmente para mí fue como, no sé, un momento muy especial en mi vida y cerrarlo aquí, pues no puede ser mejor lugar. Yo confío en que vengan estudiantes viniendo por aquí del Archivo General de la Administración, que es donde he depositado, vamos, he venido desde Madrid, he llegado a Laga y he empezado a caminar por esta ciudad silenciosa y me gustaría muchísimo que se difundiera, gracias a los medios que estáis aquí, para que gente de todas las edades pueda venir aquí a ver este extracto de lo que fue la exposición en Canal. Hemos hecho una selección muy exhaustiva. Las vitrinas, como os digo, recogen no solo las revistas donde Jordi trabajó como editor y fotógrafo, sino fotografías de su archivo personal. Y yo bromeaba con él, ¿no? Porque estábamos investigando y le llamaba un escritor de alta talla para comer. Esta es la vida, ¿no?, cotidiana de Jordi. En las fotos está con Antonio Banderas, Melanie Griffith, Coppola. Bueno, ha tenido la suerte de codearse con todas estas personas, y yo lo que veo de un hombre nacido en la Barcelona, de una familia de clase, como dice, el humilde, vamos a dejar de decir humilde, es una familia modesta económicamente, pero a lo mejor no éramos humildes, a lo mejor éramos arrogantes. Él siempre está dando la vuelta a todo, bromeando. Y cómo se enamoró de la fotografía. Os voy a decir que su primer impacto visual fue, como tantos otros de su generación, en el cine. Él con su pandilla de amigos se encaramaban a lo alto de un árbol y se veían sesiones dobles a través de una mirilla, se veían en el cine de su barrio, pero subidos a un árbol para no tener que pagar la entrada. Y claro, con todo ese cine del neorrealismo, de la Francia de los años 60, 70, él quedó enamorado de esos encuadres, de esa luz, y fue cuando él mismo, de forma autodidacta, empezó a aprender a hacer fotografía, por un curso de correspondencia, y a indagar, a viajar a Francia, y es una persona sedienta de cultura, siempre está queriendo aprender, y gracias a esa sed de cultura pues puede estar hoy entre los grandes fotógrafos de nuestro siglo XX. Es un honor haber contado con él para hacer esta exposición, y no me voy a extender más, solo daros las gracias y ruego que corráis la voz para que tanto los jóvenes que puedan adentrarse en ese paisaje de nuestro pasado como nosotros los mayores, que yo ya me considero ya de una generación, pues podamos identificarnos en esos rostros, en esas escenas callejeras, en ese cine del que has hablado, que para él, como bien dice, la calle es como un escenario, una puesta en escena, y no sé si hemos rescatado una de sus citas que están por aquí colgadas, pero dice: yo no estoy de vuelta, estoy de ida todo el rato. Pues así será, siempre en la vanguardia, y muchísimas gracias. Gracias.